Hoy en este vivo vamos a hacer una huerta directamente en un cajón para que no solamente puedas cultivar, y traje un montón de plantas como pueden ser los tomates, las lechugas, por ahí también traje albahacas, le vamos a meter plantas aromáticas y también plantas de flor para que se forme un mini ecosistema adentro de un cajón para que puedas cosechar un montón de comida. Antes que nada, vamos a ir primero con un cajón que está totalmente sin nada. Vamos a arrancar con este. Acá la idea es tratar de tener, y fíjate que existen muchos tipos de cajones. En este caso traté de buscar que tengan unos espacios bastante grandes, porque a todo esto, a hoy lo vamos a usar para hacer directamente en este cajón un cultivo colgante en todo el sector que está por adelante. La idea es tratar de buscar una madera que sea bien resistente y por lo general no estoy impermeabilizándolo con ningún barniz, con nada por el estilo. Sí le podemos poner a estos cajones algún aceite de coco o alguna cera de abeja, pero como es muy caro todo eso, lo que vamos a hacer hoy es a todo este cajón lo vamos a cubrir con un nylon. Una de las recomendaciones, y ya vamos a empezar, es en el fondo, ¿ves que tenemos todas estas aperturas por acá abajo? Lo que le suelo hacer es ponerle cartón arriba de todo esto y por sobre el cartón le vamos a poner todo el nylon. Y acá tengo con el nylon puesto, que esto ya lo hice antes. ¿Cómo agarrás el nylon? Esto es con lo que tengas en casa. En este caso lo hice todo con una engrampadora, más que nada para la parte práctica y poder mostrarlo ahora. Pero si no, la forma más fácil, dejás que el nylon salga del cajón, que queda así por afuera, y a medida que le vamos a poner la tierra, cuando lleguemos bien hasta arriba de todo, a ese nylon lo doblás por acá y con la presión solamente de la tierra ya te queda bien ubicado. Puntos importantes para este cajón. En cuanto al drenaje, con una tijerita, perforaciones, más que nada en el sector por donde tenemos estas aperturas acá. Bueno, por acá se ven los cartones que le puse. Esto más que nada para ayudar a que el nylon que le ponemos no se me estén saliendo por acá. Y también le hago unas pequeñas perforaciones, más o menos desde el fondo hasta arriba, unos 10 centímetros. Esto más que nada porque en todo este sector que tenemos por abajo, alrededor de todo este cajón, le vamos a poner algún tipo de material que puede ser, por ejemplo, y acá lo traje, que ya lo voy a empezar a poner, palitos, hojas secas, todo esto más o menos para hacerle una capa aproximadamente de 5 a 10 centímetros como mucho. Le podemos poner también viruta. No te recomiendo el acerrín porque el acerrín es muy finito y se compacta mucho. La viruta lo que tiene es que al quedarnos más espacio tenemos mejor aireación y eso nos va a ayudar a que se descomponga y a su vez a que las raíces lleguen hasta el fondo. Más cosas que traje por acá. Si tenés pedacitos de corteza de pino. En este fondo le vamos a hacer esta capa principalmente que sean restos vegetales y por así decirlo duros. Pueden ser estas maderas, como te comentaba la viruta. Las hojas me funcionan espectacular, como lo vimos muchas veces en la frutilla. Todo eso va a ayudar a que tenga una descomposición muy lenta. Y como al cajón le hicimos perforaciones a este nivel, acá, esto va a ayudar a una mejor aireación. Se descompone un poquito más lento y esto nos ayuda a una fertilización a futuro. Otro punto importante, antes de llenarlo con tierra, vamos a definir cuál va a ser el frente del cajón. Y con el frente me refiero, que en mi caso va a ser este, que es la zona a donde más sol va a recibir. Porque de esta forma yo voy a orientar todas las plantas que vamos a poner acá adelante, más las que vamos a poner desde atrás hacia adelante por arriba, porque esto va a ayudar a que las plantas no se estén dando sombra, que por atrás de todo no voy a poner ninguna planta. Esto va a ir contra una pared para que el sol lo tengamos todo de frente, en esta U, todo para acá. Le voy a hacer toda esta capa y fíjate cómo le pongo los palos, directamente así como está. Vamos a ponerle otro poquito más por acá. Me voy a concentrar más que nada en este fondo, en el de atrás, donde va a recibir menos luz. Porque como acá voy a poner las plantas que van a estar más altas en el fondo, principalmente los tomates, los pimientos, voy a querer toda esta materia orgánica que se va a descomponer, porque las raíces van a llegar bien rápido al fondo y quiero esa nutrición bien fuerte. Una vez que tenemos esto, voy a ir con la tierra
Y acá lo tengo a Aarón que me está ayudando porque la idea ahora va a ser tratar de llenar todo esto con tierra hasta la mitad. Esto van a ver, después lo vamos a ver cómo avanza. Lo voy a dejar hasta acá. Esto que estamos usando acá es una tierra negra. En este sentido no quiero complicarla mucho con la tierra. La que vos tengas en casa, la que puedas comprar. Si tenés compost es mucho mejor. Los puntos principales para el sustrato, como lo vamos a hacer en contenedores, es, primero, que cuando lo apretemos de esta forma, fíjate lo que pasa. Todo se vuelve a salir. Al apretarlo acá, si ves, y yo lo suelto, esto lo que nos permite es que, por ejemplo, en una planta de tomate, como esto va a crecer muy rápido, hacia abajo también las raíces crecen súper rápido. Si tenemos un sustrato que nosotros lo regamos y vemos que no cae el agua, que se compacta, esto lo que me va a estar haciendo es asfixiando las raíces, no me va a estar permitiendo que crezcan bien, entonces eso me va a estar frenando todo el cultivo de estas plantas. Por eso voy a estar buscando tener este sustrato bien suelto. Y antes de empezar con todo esto, para empezar a poner las plantas, vamos a empezar primero con las frutillas. Acá tengo todos los estadios de las frutillas. Todo esto empezó a partir de una semilla. Si quieren ver bien los videos cómo hacer todo este proceso, abajo en la descripción, o si no, buscan en el canal cómo hacer la siembra de frutilla y anda espectacular. ¿Por qué le digo que vamos a empezar con las frutillas? Porque son las que van a ir al frente. Como acá tenemos el nylon, ya perforé este nylon y voy a usar ¿vieron los tubitos de estos de cartón? Lo abrimos hacia la mitad porque acá vamos a poner la planta de frutilla. Y voy a empezar con esta porque la idea es pasarla por estas perforaciones que ahora lo vamos a ver. Mirá lo que es esto de raíces. En este caso, estas plantas están totalmente enraizadas y la idea es que las pongamos por delante, donde va a venir la luz, que va a ser justamente por acá. Con esto envuelvo todas las raíces así, para protegerlas, lo enrosco bien así, y esto lo vamos a pasar por estas perforaciones. Voy a dar vuelta al cajón para que veas cómo será todo este proceso. ¿Ves? Lo pasás así, entonces esto está pasando entre medio de las dos maderas y estamos protegiendo todas las raíces, que esto es muy importante y más que nada en las frutillas. Abrimos bien todas las raíces y en este caso, cuando estamos trabajando acá, que yo por ejemplo en este estudio tengo mucho calor, las voy a mantener bien regadas hasta que ponga la otra frutilla. Esto es importante porque como ya nos estamos acercando a épocas en donde tenemos mucha más temperatura, si a esto lo estamos haciendo en días que hace mucho calor, es muy probable que muchas de las raíces se nos terminen secando. Y como siempre les digo, la raíz que más se seca más rápido es el pelito absorbente. Y al secarse todo esto, estamos retrasando no solamente el crecimiento a nivel radicular, sino que también todo el crecimiento de la planta. Y ahora vamos a darlo vuelta para que vean del otro lado cómo sería. Estoy poniendo estas dos porque esto va a crecer bien grande. La idea es que todo el frente esté con las frutillas. Y ahí ya las tengo espectacularmente bien ubicadas. Voy a rociarlo de nuevo por acá atrás. Fíjate cómo me quedaron las raíces. Las voy a ubicar bien por adelante. Y después vamos a empezar a tapar principalmente las dos raíces de estas plantas. Esto está bueno hacerlo porque muchas veces al cajón lo usamos directamente para que nos quede todo el cultivo vertical, pero no aprovechamos los laterales. Entonces, esta es una muy buena forma para, en este caso, y como ya estamos en primavera, que es la mejor época del año, mira cómo nos queda esto. Ahí ya tenemos una parte, y a esto mismo lo podés hacer, por ejemplo, en el otro costado, y en el otro costado haces lo mismo. Estas las pongo acá adelante porque son las que más sol van a recibir. Y ahora nos vamos a ir hacia atrás del cajón, que en este caso es donde vamos a poner los tomates. Y acá con los tomates te voy a dar un par de consejos importantes para acelerar todo este crecimiento. El tomate, como va a ser la planta más alta de todo, acá abajo tengo las frutillas que acabamos de poner. Y atrás de todo vamos a poner las plantas más altas, para que de esta forma crezcan bien verticales y que no estén en la sombra de las plantas que vamos a tener adelante. Mi idea, para tener un poquito de todo en el mismo cajón, va a ser poner un tomate, y acá vamos a poner el pimiento, un ají, para que las dos crezcan bien verticales una al lado de la otra.
Y para darle espacio a las dos plantas, a estas las podemos como tutorar más hacia este lado y al ají y pimiento los vamos a poder tutorar para el otro lado. Recomendaciones para el tomate. Una vez que lo saques, vamos a tratar, están justo regados, de enterrarlos. Si nosotros vemos que las raíces salen a esta altura, le vamos a dar más o menos unos 5 a 10 centímetros que esto nos quede bajo tierra. No importa que tengamos estas hojas, se van a terminar cayendo. Acá todavía le queda un cotiledón, las dos primeras hojas verdaderas que aparecieron. Pero en todo este tallo, si lo enterramos así, van a ser mucha mayor cantidad de raíces y esto nos va a ayudar a acelerar todo este crecimiento del tomate. ¿Ves cómo está esta? No importa que me hayan quedado esas hojas abajo, se las podríamos haber cortado antes, pero bueno, no va a haber ningún problema. En esta esquina tenemos el tomate. Y por otro lado vamos a poner un solo ají del lado contrario para tener un poquito de todo. Cosechar tomates, cosechar pimientos, morrones. Al tener distintos tipos de plantas en el cajón, nos va a ayudar también a crear todo un microclima. Mirá lo que es esto de raíces. Espectacular. En este caso vamos a tratar de respetar sí la altura que tiene con respecto a la tierra el cuello de la planta, porque estas no se comportan tanto como un tomate, no nos van a estar dando raíces por arriba. Como te decía, al tener mucha variedad en un mismo cajón, y a esto lo vamos a ver a medida que vaya evolucionando todo el cultivo, vamos a tener distintos tipos de aromas con las plantas, distintos tipos de flores. Ya tenemos el tomate por atrás, el pimiento por atrás, las plantas más altas. Y a todo esto, para ayudar a control de plagas, le podemos agregar más que nada que todavía no aparecieron. En este caso le voy a poner los copetes, que esto los hacemos a partir de semillas. Germinan muy bien. Estas plantas, estas específicamente, nos van a generar aromas a nivel de las raíces. Y esto va a ayudar a todo el control de plagas por abajo de la tierra. En este caso, las flores, para que estén bastante más equilibradas, acá traje una sola. La voy a dejar en este centro para que me quede por acá. La podemos poner más a un costado. Y al tomate lo vamos a asociar con albahacas. La albahaca es una planta que nos va a crecer bastante alta. La podríamos correr tal vez un poquito más para el centro, para llevarla a este sector. Y siempre asociado con el tomate. Esto nos va a venir espectacular. Por acá y por acá. La albahaca es otra planta que llega a estar bastante alta. Las podemos enterrar un poquitito más, porque son plantas que también nos pueden llegar a sacar raíces laterales. Todas las plantas que larguen olores, como pueden ser las albahacas, estos copetes, estaría bueno, que ahora no traje, poner una... Por acá atrás estaría bueno poner una caléndula, porque la caléndula me va a ayudar mucho a la atracción de los pulgones, porque viste que la caléndula, una vez que la pones en la huerta, los pulgones se van ahí y viven prácticamente adentro de la caléndula y no salen más de ahí. Más que nada para evitar que a los pimientos, a los morrones, a los ajíes, se nos estén yendo todos los pulgones. Entonces, hasta ahora tenemos los tomates, estos pimientos, la albahaca, flores, que en este caso, bueno, le pusimos el copete. Y que no puede faltar nunca en una huerta, y que acá dejé todo el espacio de adelante para ponerlo y que nunca nos esté faltando. Y son las lechugas. Como la lechuga es una planta que no nos va a crecer mucho en altura, y como la vamos a ir cosechando a medida que las hojas grandes de abajo se vayan desarrollando, vamos a dejar todo el espacio más libre de adelante de todo. En este caso tengo estas verdes que están espectaculares. Y voy a ponerle tierra acá. Este cajón, así como está, va a ir directamente al sol. Acá esto quiere mucho, mucho sol. La herramienta más útil para mí en todo esto, lo voy a dejar por acá, el tenedor. Y vamos a ponerle, voy a sacar estas que están grandecitas acá. Si te gusta, por ejemplo, la rúcula, también es una planta que crece mucho y bien rápido. La vamos a poder estar sacando bastante seguido, porque cuando una vez nos entre en floración, ya la cosechamos y no va a haber ningún problema. Nos va a dejar espacio libre para hacer más que nada una rotación, sería. Y lo que te recomiendo en cuanto a las lechugas, fíjate que justo acá tengo 4 plantas, voy a usar las 4. Ahí se ve mejor. Mirá los tamaños. Mucho más grandes, más pequeñitas. Entonces acá siempre, y esto no solamente para el cajón, cuando estés haciendo en la huerta lo mismo. Intercalá una grande con una pequeña. Vamos a hacer así. Grande, pequeña, pequeña y grande. Las vamos a intercalar así. Grande, pequeña y pequeña.
Acá sí vamos a respetar el cuello de la planta. Un poquito más por arriba lo podemos hacer, no va a haber ningún problema. Y a estas las pongo bien acá adelante porque van a recibir mucho sol. Se van a desarrollar en todo este sector que después los voy a poder estar cosechando. Sacándole más que nada las hojas, no cortando toda la planta. A todo esto también le podés agregar plantas aromáticas. Por ejemplo, si te gustan los oréganos, que ahora acá no traje, pero tengo unos de semillas que hicimos. Todo esto lo podés aprovechar, viste, todo el lateral del cajón. Porque esto nos va, tenemos mucho espacio. Y acá por ahí tal vez, le voy a poner para que se vea un poquito mejor ahí. Como vamos a tener mucho espacio en todos los laterales, entonces aprovechenlo. Le hacen la perforación como hicimos con las frutillas que nos quedaron acá adelante, en los laterales. Y podés poner, por ejemplo, un tomillo del lado derecho, un tomillo del lado izquierdo. Y así te vas armando tu cajón. Y uno de los puntos más importantes en este caso va a ser la alimentación, la fertilización. Porque son muchas plantas en este cajón. Te lo voy a levantar para que lo compares. Es un cajón, lo voy a levantar. No sé si lo voy a poder levantar, sí. Mira lo que es. Este cajón, lo que te recomiendo, una vez que ya estén puestas todas las plantas, ¿qué es lo que le puede haber faltado a este cajón? Que ya me lo estaba olvidando. Los recultivos. Esto no pueden fallar nunca. Muchos de los espacios que nos quedaron libres, y les presento los recultivos, serían todas las bases de las cebollas. Esto es una bandeja en donde le podés poner hojas secas o algún compost o una tierra. Apoyás todas las bases de los puerros, de las cebollas, y después solamente te queda esperar y mirá cómo se transforman en nuevas plantas. Así como las ves, acá hay una base que ya está totalmente, prácticamente se descompuso toda. Esto lo podés usar para consumir directamente la hoja. Si a la base de la cebolla la dejás, terminás sacando cebollas. Hay varios videos acá en el canal que lo podés ver. Lo comprobamos y se forma totalmente una cebolla perfecta. Y lo bueno de los recultivos es que también nos van a... Mirá lo que son las hojas. Las raíces atraviesan las hojas. Estos recultivos nos van a estar ayudando a generar también olores en toda la huerta. Como son muchas plantas en prácticamente... Esto es lo que tiene de bueno, que debe tener casi unos 30 centímetros de alto este cajón. O sea que está bien potente de sustrato. Por abajo tiene toda esta capa que le hicimos de palitos y de hojas. Que eso se va a empezar a descomponer. Como las hojas, al descomponerse, se van a terminar bajando. El volumen baja totalmente. Es muy normal que veamos en el cajón una baja de todo el sustrato. En principio, ahora lo voy a volver a cubrir con todos restos de hojas secas, o palitos secos, para generarle una capa protectora. En el caso que veas y no tengas más hojas o no puedas completarlo arriba y veas que baja el sustrato, le volvés a agregar de nuevo tierra, pero te aconsejaría en ese momento compost o lombricompuesto. Que le hagas una capita de unos 5 centímetros. Cuando ves que baja, le volvés a agregar una capita más y eso es toda fertilización pura que le estás poniendo. No llegas a tener hojas o viruta para poner en el fondo. Le pones directamente el sustrato, como lo tenés en casa, o la tierra negra que tengas. Y cuando veas que todo este proceso va avanzando y ves que se baja, le volvés a agregar. ¿Esto por qué te lo digo? Porque es muy normal ver que esto va a empezar a bajar el volumen. Por otro lado, si tenés directamente, como te decía recién, que es todo compost maduro y es todo el sustrato así como está, y vos ves que no baja, lo que podés hacer y que funciona súper bien para alimentar todo, es agarrarte una parte de un lombricompuesto que esté bien potente, y a ese lombricompuesto le pones una parte de agua, revolvés bien y con eso regás. Eso, como les explico, es un fertilizante súper potente y más que nada natural. Porque como tenemos todos los nutrientes que nos quedan libres ahí, esto nos va a estar ayudando a sacarlos. Porque todos los minerales en agua se disuelven rapidísimo. Al poner este lombricompuesto o compost directamente en el agua, los liberás, los sacás y al regar con esa agua es una potencia impresionante. En el verano te voy a recomendar que a esa fertilización, si se la podés hacer, que sea más o menos una vez por semana para que todo esto evolucione mucho mejor. Esto que ven acá es un fertilizante que hice de pasto. Lo van a encontrar abajo también en la descripción. Y es un fertilizante que lo haces en un solo día. Cuando cortás el pasto, ahí haces toda la extracción. En este caso ya hice la dilución. Y este fertilizante lo que tiene de bueno
es que no solamente le vamos a sacar los minerales al pasto cuando lo terminás de cortar, sino que también le vamos a sacar los azúcares, porque cuando nosotros cortamos la hoja de una planta, esta hoja está fotosintetizando, producto de la fotosíntesis son azúcares, pero no van a ir directamente a la raíz de la planta. Al momento de hacerle el riego, esos azúcares alimentan a todos los microorganismos que tenemos en el suelo. Entonces te recomiendo que lo veas al video, que después te lo voy a dejar acá arriba para que lo puedas ver. Y si no, la descripción es súper fácil. Y acá lo tengo ya diluido. Cuando está bien concentrado, la idea es hacer la dilución, una parte de ese fertilizante y una parte de agua, para ayudar a desparramarlo bien por todo el sustrato. Y vamos a empezar con este riego. Esto ya una vez que entra en contacto con esta agua, entra en contacto con esta tierra, yo ya me imagino todos los microorganismos que están creciendo ahí, que le llega esos azúcares del pasto cortado, eso nos va a hacer que se genere mucha mayor descomposición a nivel de todo sustrato, restos de hoja que pudimos poner en el cajón. Importante para este cajón, una vez que lo armamos, siempre vamos a tener, como te decía recién, este frente, que es donde están las frutillas. Todo este frente va a ir para el lado donde tengamos el sol. Y la parte de atrás, esto los armé más que nada para tenerlos contra una pared, para aprovechar todo el sol lo máximo posible. Los tomates van a ser los que más rápido van a crecer. Entonces, en este caso, cuando ya tengan unos 30-40 centímetros, ya los empezaría a tutorar con algún palito, alguna caña, para llevarlos hacia este lado. Los pimientos, los ajíes, como son mucho más lerdos, van a generar plantas también con una buena altura, pero son plantas más compactas, entonces a estas las haría ir hacia el otro lado. De esta forma tendríamos todo un frente acá atrás, ya cubierto con estas dos plantas, que lo que tiene de bueno es que van a empezar a producir casi al mismo tiempo. En cuanto a las variedades de tomate, las que te voy a recomendar es que te busques algún tomate redondo, algún cherry, pero no los determinados, los que quedan chiquititos, peticitos. Buscate alguno bueno que se desarrolle. Si bien estas plantas de tomates, cuando las ponemos en tierra, y cuando todo esto lo ponemos en tierra, las plantas van a crecer mucho más porque tenemos más espacio radicular, la raíz puede inspeccionar un poquito más, pero en los cajones se alcanzan buenos tamaños. Como te decía, y lo vuelvo a repetir porque es muy importante y es para que no se desilusionen en la huerta en cajón, usen el compost líquido. Eso de poner una parte de compost o una parte de lombricompuesto en una parte de agua y riegan específicamente con eso, lo que vamos a estar haciendo es que le vamos a mandar todos los nutrientes a un sector de la raíz y la raíz esa los va a poder absorber porque va a tener siempre un extra más de todos esos nutrientes. Cuando una planta, por ejemplo, está creciendo directamente en la tierra, esto se ve mucho con el riego por goteo, que si bien acá en casa lo tengo, pero lo intercalo al riego con goteo con un riego común, porque ¿qué pasa? Si viene la gotita de agua y siempre viene para acá, o viene acá el goteo, y gotea acá, gotea y gotea y gotea, siempre va a estar húmeda esta parte. La raíz va a venir hacia la zona húmeda. Y el problema que vamos a tener acá es que la planta va a sacar todos los nutrientes de este solo lugar. Siempre hablando que el goteo sea agua sola, no agua con nutrientes, que es lo que se usa a nivel comercial. Si esto lo hacemos en casa y al goteo no le ponemos fertilizante, entonces vamos a estar extrayendo todos los nutrientes del lugar a donde cayó la gota. Lo que hago en casa es, a veces no lo prendo y riego de este otro lado para que la raíz crezca en forma circular. ¿Esto por qué te lo quiero decir? Porque, y si lo hacemos en un riego normal, la raíz siempre busca el lugar más húmedo, pero principalmente acá quiero que lo veas por el lado de la extracción de los nutrientes. A mayor, suponete que tenemos, esta planta la pusimos en la huerta, tenemos acá mucho nutriente y alrededor no tenemos casi nada. La raíz viene hasta este sector que está acá porque la raíz no solamente explora la humedad, sino que explora los nutrientes más que nada. En el cajón, antes del cajón, en el momento en el que la planta la ponemos, por ejemplo, en una huerta en tierra directamente, la raíz crece para cualquier lado porque lo puede investigar y usar perfecto. En cambio, cuando tenemos las plantas en contenedores, ya sean estos tomates acá, las lechugas, los frutales en maceta, la raíz está solamente contenida en ese envase y no va a tener la posibilidad de irse a buscar. Pero ahí es donde estamos nosotros y es donde tenemos que darle esa ayuda a la planta para que le crezcan buenas raíces, pero que tengan todos los nutrientes como si fueran a estar creciendo en el suelo directamente. Y a esto lo logramos tan sencillamente
cómo hacer esta dilución de una parte de compost, una parte de tierra negra o una parte de lombricompuesto en una parte de agua. Lo tirás bien alrededor de la planta y con eso estás potenciando totalmente todo el sistema radicular, porque no solamente va a tener esa buena humedad, sino que también van a tener todos esos nutrientes que la planta va a necesitar. Y aclaro un detalle más desde el punto de vista positivo y alentador del cultivo en contenedores pequeños. Cuando uno hace cultivo, por ejemplo, en hidroponía, que tiene plantas en lugares muy pequeñitos, como ahí se le dan todos los nutrientes directamente a la raíz, se vienen plantas gigantes. Eso es lo que quiero que hagan acá con los cajones y van a ver que se puede hacer totalmente y se cosecha un montón. Y acá está el cajón después de un mes de haberlo puesto en funcionamiento. Las frutillas formándose, estas que hayamos puesto por adelante. Acá cosechamos algunas de las que ya estaban listas. Todas hojas nuevas y esta es la que te mostraba que le hice una poda de flores. Y mira cómo desde adentro empiezan a salir todas estas nuevas hojas que son las que van a estar potenciando a estas plantas. Ahora sí, cuando ya tenemos buena cantidad de hojas, es cuando la planta va a poder soportar toda la nueva frutilla que se va formando. Las flores nuevas y mira el tamaño que tienen estas hojas de lechuga. Acá la recomendación, como estuvimos viendo en el último vivo, cuando vayas a cosechar las hojas de lechuga, trata de dejarle aproximadamente desde la base hasta arriba unos 4 o 5 centímetros de esta forma y hace que la planta dure mucho más tiempo. Y mira el tamaño de todas estas hojas de lechuga. Y en el cajón, como tenemos menos espacio que directamente en la huerta, vamos a tratar de sacar las hojas que, por ejemplo, en este caso están tapando a estas frutillas que tenemos por abajo. Y hace un tiempo atrás, que acá se ve también, me estuvieron comiendo algunas hojas, que hice esta trampa en donde estuvimos cazando muchísimas babosas que eran las que causaban que me estén comiendo estas hojas. Y te quiero mostrar cómo sigue este pimiento que puse acá atrás, que ya se empieza a ramificar en dos. Tiene bastantes pimpollitos ahora, pero fíjate que la planta, al tener mucha cantidad de hojas, a esto lo va a poder soportar bastante bien. Si bien no es una planta muy grande, le podríamos sacar algunos pimpollos, pero por ahora lo vamos a dejar de esta forma y vamos a ver más adelante que si se nos empiezan a formar unas frutas muy grandes con plantas tan pequeñitas, le vamos a hacer un recorte de algunas de las flores. Y por este otro sector, mirá el tamaño que tiene la planta de tomate. Ya la estuve tutorando con este hilo que se lo enrosco, más que nada para fijar la planta en un principio. Y estaba viendo que va a tener 4 ramas principales. Voy a tratar de hacer que 2 de estas ramas vengan casi hasta la mitad y va a seguir hasta arriba. Porque en esta esquina voy a querer el desarrollo de todo este pimiento, que la idea va a ser guiarlo a través de esta madera que le puse acá hacia el costado. Y las otras 2 ramas las vamos a guiar desde la mitad para acá y que sigan para arriba. Y es impresionante el tamaño que tiene esta planta. Ya empezó con las flores, que es muy probable que dentro de poquito ya tengamos algunos tomates. Y todo este cajón, así como lo ves, después de un mes que lo armamos en vivo, la fertilización va a ser siempre cuando empecemos a ver que baja el nivel del sustrato, porque esto nos va a dar una señal que la materia orgánica se está transformando en nutrientes, la planta lo absorbe y es por eso que se reduce el volumen de este sustrato. Le volvemos a agregar, siempre te voy a recomendar que le agregues un compost o lombricompuesto para poner algún componente que sea mucha nutrición, porque estas plantas van a estar sacando muchos minerales de este espacio, que en este caso es un cajón. Y a su vez también le estoy haciendo un riego con el fertilizante líquido una vez por semana. Y por acá está la morada, que esta fue una de las que cambié por otra de las verdes que había en el centro. La albahaca totalmente ramificándose desde la base. Esta parte está toda comida, fueron las babosas que sacamos con la trampa que hice ahí atrás. Y así es como lo estoy dejando. Esto recibe el sol directamente casi del mediodía. Le estoy haciendo un riego bien por la base de las lechugas para, más que nada, bajar la temperatura de la tierra y hacer que todo este cajón siga creciendo. Y más adelante te voy a mostrar cuando ya esté haciendo el tutorado final y se empiecen a formar no solamente los tomates por allá, sino que también lo vamos a ver cuando empiece toda la producción de pimientos. Te mando un saludo grande. ¡Chau!